Hola amigos, ¿cómo están? Después de este lapso de tiempo volvemos a estar con ustedes, abriendo de nuevo el corazón a la palabra de Dios. Comienza este trimestre de estudio y se despliega ante nosotros con el título general El amor triunfa, donde vamos a estudiar 13 preciosas lecciones que nos mostrarán el conflicto entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Desarrollaremos las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Descubriremos las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentaremos la solución al problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado. Y descubriremos impresionantes facetas del amor de Dios por cada uno de nosotros. Así que ven, acompáñanos en este trayecto. Vamos con Jesús en este camino y dejemos que sea Él el que ilumine nuestros corazones con su sabiduría. ¿Comenzamos? Miles de niños muriendo por las guerras, las hambrunas, los cataclismos, gente asesinada por motivos raciales y religiosos, organizaciones que se lucran a costa de la enfermedad, del miedo y de las luchas fratricidas. Vivimos en un mundo horrible en el que parece que estamos anestesiados de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. La mayoría de las personas, y especialmente aquí en los Estados Unidos, no somos conscientes de las circunstancias tan apremiantes y amenazantes que el enemigo está llevando a cabo contra la humanidad. A nuestro lado están sucediendo guerras y conflictos por la supremacía global, por los recursos energéticos y por los recursos esenciales como el agua y los alimentos. Desde el punto de vista moral, los dirigentes mundiales atentan contra las creencias y valores fundamentales de todos los seres humanos. Nuestras libertades y la privacidad están siendo asaltadas delante de nuestras caras sin ningún reparo. Los alimentos han sido modificados, el agua está contaminada, el aire está envenenado, las radiaciones y los campos electromagnéticos están trastornando nuestra salud física y mental. Y en medio de estas cosas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que el mal campe a sus anchas? Si Dios es amor, ¿por qué no pone fin a todo este desastre? Sabes, estas son muchas preguntas que nos hacemos como cristianos, pero la respuesta a la existencia del mal es originalmente inexplicable. La Biblia cuenta cómo sucedió y aclara que jamás estuvo en los planes de Dios, lo cual no quiere decir que Dios no previera su aparición. En el pasado, cuando aún no había hombres sobre la tierra, la palabra de Dios cuenta que el ser más encumbrado que Dios había creado puso en tela de juicio la necesidad de una ley moral y contradijo los motivos de Dios para obedecer esa ley. Ezequiel capítulo 28 versículos 14 y 15 dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer expresó su indignación e inconformidad con el gobierno de Dios y con la adoración que el cielo le daba al Hijo de Dios, el que había sido el ángel más honrado y excelso del cielo. Como todo ser creado por Dios, disponía de libre albedrío, o sea, de la capacidad de decidir. El Padre, viendo esta rebelión, convocó a todo el concilio divino y anunció que el Hijo y Él obrarían en unión para la creación de la tierra y de todo ser viviente que viviría sobre ella. Invitó a todos los seres creados a que adoraran al Hijo, pero la mente de Lucifer rebosaba de celos.
Su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Salió de la presencia de Dios y se fue lleno de maldad a expandir su rencor por todo el cielo. Disfrazado de preocupación, confundía a los otros ángeles de que por la preferencia del Padre hacia Jesús crearía otros seres y ellos serían agraviados. No debían soportar más esa deshonra y tomarían las armas para levantarse contra el mismo Dios y su gobierno. Los ángeles leales trataron de convencer a Lucifer del amor de Cristo, de su tierna y amorosa autoridad. Los ángeles lloraron, viendo que la paz y la armonía se quebraba. Lucifer no quiso escucharlos. Prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían, en el que todo sería libertad. Ante tales mentiras, el Padre de nuevo convocó a toda la hueste angélica a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Entonces se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad. Y a partir de ese momento, todo sería mejor bajo su gobierno. La tercera parte de los ángeles le siguieron y entonces se levantaron en guerra contra Dios. Jesús y todos los ángeles leales entraron en conflicto contra el querubín rebelde y sus seguidores. Finalmente, el Hijo de Dios triunfó y Satanás fue arrojado del cielo. Apocalipsis 12, 7, 8 y 9 declara lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban con el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También el profeta Isaías dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo el cielo lloró aquella guerra, pero cuando acabó, de nuevo, todo volvió a ser pacífico y armonioso, aunque el nombre de Dios había sido soliviantado. Entonces el Padre consultó con el Hijo con respecto al propósito de crear al hombre que habitaría la tierra. Dios no quería ninguna obediencia si no era por convicción, si no era por amor. Una vez que creara al ser humano, lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Cuando Dios creó a la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, de razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad, sobre todo, de tomar decisiones morales. No somos meros robots. Fuimos creados a imagen de Dios con la capacidad de tomar decisiones morales y de vivir según los principios espirituales eternos. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obedientes a sus mandamientos mediante la decisión personal de querer servirlo cada cual. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. No obstante, les dio a Adán y Eva la misma libertad de elección que le había dado a todos los seres creados, que le había dado al mismo Lucifer. El Creador se esforzó por dejar bien claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Se empeñó en hablarles de él porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Y les explicó a dónde conducirían sus decisiones. Génesis 2:15 lo expresa de esta manera. Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, inevitablemente, morirás. Satanás se disfrazó del animal más bello y se apostó en el árbol. Cuando Eva se aproximó, le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si coméis de este árbol, entraréis en una nueva dimensión de la existencia. Dios os está ocultando esta nueva dimensión, así que toma el fruto, cómelo. Cuando Eva y Adán tomaron esa decisión, abrieron la puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. La puerta del pecado, del sufrimiento, de la angustia, de la enfermedad y de la muerte. Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Satanás se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase el mundo al gobierno demoníaco. El pecado es la rebelión contra Dios y esta rebelión nos lleva a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios nos conduce irremediablemente a la muerte. Por consiguiente, también conduce a la desesperación, a la ansiedad, a la enfermedad, a las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en una tierra devastada por el pecado. Esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos es que hayamos pecado, pero sí significa que cada uno de nosotros está afectado por el pecado que mora en nosotros. Nuestros primeros padres tuvieron que abandonar el Edén. Desde ese momento el dolor, la enfermedad y la muerte los acompañarían para siempre, a ellos y a todos sus descendientes hasta aquí. Pero ¿iba a ser la muerte el fin de todas las cosas? ¿Tendrían que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Sería la muerte el final de todo? Fue en ese momento, mientras lloraban desesperados, que Dios le dio la promesa registrada en Génesis 3:15. Mirando directamente a Satanás, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Tal vez, en aquel momento, no comprendieron del todo la magnitud del plan de Dios, pero entendieron que podían volver a tener esperanza. De algún modo, a través de la simiente de la mujer, llegaría la redención. La simiente de la mujer es Jesucristo. En la cruz, Satanás lo heriría en el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que llegará un día en que la cabeza de la serpiente será aplastada y se cerrará la puerta del sufrimiento y la muerte que abrieron Adán y Eva. El libro de Romanos lo expresa de esta manera. En el capítulo 5, en el verso 18, dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta es la respuesta de Cristo a la rebelión de Satanás. El diablo argumentaba que la ley y el amor eran incompatibles. Jesús demostró en la cruz
que la justicia de Dios no destruye la misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente por los seres santos. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas y Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído. Había sido expuesto como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, todos los seres celestiales quedaron convencidos de su maldad. La guerra contra el gobierno de Dios, que empezó en el cielo, continúa hasta el fin del tiempo. Cada ser humano debe tomar su decisión. El mundo entero va a decidir si quiere obedecer a Dios o quiere desobedecerle. Cuando llegue el fin, Dios vindicará su ley y dará salvación a todos aquellos que lo hayan aceptado. Satanás y todos los que se hayan unido a sus pérfidos planes desaparecerán. Este no será un acto de fuerza arbitrario de parte de Dios. Los que rechazaron la misericordia segarán lo que sembraron. Dios es la fuente de vida y cuando eliges el pecado, te separas de esa vida. Por eso dice Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios da la existencia por un tiempo para que tomemos la decisión. Logrado esto, recibiremos los resultados de nuestra propia elección. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si Dios hubiese dejado que Satanás o a Satanás cosechar el pleno resultado de su pecado, habría perecido, pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habrían permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios. Pero no sucederá así. Cuando la gran controversia, el gran conflicto termine, entonces, habiendo sido completado el plan de la salvación, el carácter misericordioso y justo de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza asesina. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante del cosmos, de seres que se deleitarán en hacer la voluntad de Dios y en cuyo corazón estará su ley. Entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira qué interesante. Todo el planteamiento de Satanás terminará cayendo por los suelos. Finalmente, Jesús venció en la cruz, y venció en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Este es el momento de la decisión. Nuestro estudio nos lleva a esto y la palabra de Dios nos hace reflexionar dónde queremos estar realmente. Hoy te invito a que pongas tu decisión sobre Jesús, a que pongas toda tu fe en Él, que dejes que Él te transforme, porque Él viene muy pronto y va a poner solución a este mundo de dolor y sufrimiento, porque nos llevará a la patria eterna, al lugar del que nunca debimos haber salido. Que Dios te ayude, que Dios te acompañe en tus decisiones. Nos vemos la semana que viene, estudiando esta lección. Bendiciones.